disculpa al ejército mexicano del asunto Ayotzinapa. Miren, les voy a explicar. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reabrió la polémica por el caso de los normalistas. ¿Sabe qué? Resulta que la llamada verdad histórica parece que sigue intacta. En una nueva recomendación de más de 800 páginas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluye que no hubo participación del ejército en los ataques contra los normalistas y desestima la hipótesis de un plan militar contra los estudiantes. Además, cuestiona el trabajo del GIEI y de la Comisión para la Verdad, al asegurar que sus investigaciones impulsaron una narrativa sin pruebas suficientes y con escasos resultados. La postura, claro, reabre el debate sobre uno de los casos más emblemáticos de derechos humanos en nuestro país. Y la pregunta es, ¿entonces fue el Estado o no? Esa fue una de las consignas que manejaron incluso quienes ahora encabezan el actual gobierno en nuestro país.